Importante en todo sentido porque nos permite a nosotros, a través de estas evidencias que estamos teniendo, precisar muy bien conocimientos que estamos aprendiendo sobre la evaluación. Nosotros tenemos una organización que se llama REDMI, que también es una agrupación de directores que monitorean a los otros docentes, y espero que este año podamos llegar a más directivos, poder sensibilizar con esta capacitación que estamos teniendo para que ellos también hagan el efecto multiplicador, y estamos dando todo de nosotros para poder transmitirle a nuestros docentes y ellos puedan hacer un trabajo correcto, y esto a su vez volcarlo en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como cada jueves estamos conectados en esta transmisión en las plataformas de Facebook de Minedu Perú Educa y de UMC para compartirles evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje. En nuestros webinars anteriores hemos conversado sobre la complementariedad, por ejemplo, de las evaluaciones de aula y las evaluaciones estandarizadas, pero además hemos visto también en otros webinars cómo se aplican las evaluaciones que se van a llevar a cabo este año, y precisamente la próxima semana se lleva a cabo también la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes 2025, en la que van a participar algunos grados focalizados. A partir de estas evaluaciones se recogen evidencias que nos permiten saber cuál es la situación de los aprendizajes. Y con estas evidencias se construyen orientaciones y recomendaciones pedagógicas. Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones pedagógicas enfocadas en ayudar y contribuir a que los estudiantes aprendan la matemática con confianza. Esto a partir de evidencias que se encontraron en esta evaluación. Para poder conversar sobre este tema está con nosotros Emilia del Busto Zipán, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Emilia. ¿Qué tal, Helen? Muy buenas tardes y buenas tardes a cada uno de los que nos acompañan. Es un gusto para mí poder compartir ese espacio para reflexionar a partir de la evidencia, como lo has dicho, y así fortalecer la confianza en nuestros estudiantes. Así es, y como es importante el poder fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, no solamente desde, digamos, los logros o los aprendizajes que deben lograr, sino también generando este espacio que pueda fortalecer la confianza para aprender, y sobre todo, bueno, en el área de matemática. Cuéntanos un poco, Emilia, sobre qué nos dice el Currículo Nacional de la Educación Básica sobre aprender con confianza. Claro que sí, Helen. En el currículo nacional, tal como lo vemos en pantalla, la confianza aparece como uno de los 3 valores que corresponden al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Eso significa, al ser uno de los enfoques transversales, que debe integrarse, expresarse y vivenciarse en el día a día en el aula, ya sea en situaciones espontáneas como también otras propiciadas por el docente. Según este valor, ¿no?, la confianza consiste, y lo vemos también en pantalla, en la disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y de crecimiento por sobre cualquier circunstancia. El currículo nacional también nos pone algunos ejemplos de cómo se manifiesta este valor. Por ejemplo, se muestra cuando los docentes demuestran tener altas expectativas en todos sus estudiantes, es decir, cuando el docente cree que todos sus estudiantes por igual pueden aprender lo que se enseña, ¿no? Y aparte de eso, ¿no?, también cuando el docente se preocupa por fomentar la autoconfianza, la autonomía y el autoestima de sus estudiantes. Entonces estamos hablando de que aprender con confianza implica pensar en 2 miradas, ¿no? La primera, ¿no?, la que les he comentado, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, ¿no?, que sería cómo el docente promueve la confianza. Y a esto está referido, ¿no?, el webinar del día de hoy, ¿no? Un docente que tiene estas características, ¿no?, va a depositar confianza en la capacidad de aprender de sus estudiantes a pesar de sus errores, a pesar de los intentos. También es un docente que brinda múltiples oportunidades y es un docente que alienta constantemente a los estudiantes y fomenta
No solamente él lo hace, sino fomenta este apoyo, este aliento entre los compañeros y también en la familia. Ahora, esto que realiza el docente en el día a día se tiene que ver reflejado en el estudiante. Entonces, podríamos decir que es como una especie de causa-efecto. Y aquí hablamos de el estudiante con autoconfianza, que responde a esa confianza que ha generado en él el docente. Entonces, vamos a ver cómo sería un estudiante con autoconfianza, ¿no? Es aquel que cree en su capacidad para enfrentar los desafíos del aprendizaje, se siente seguro en el intento, ¿no? En arriesgarse y además ve los errores como parte del proceso que necesita él para aprender. Entonces, a partir de todo esto que hemos visto, ¿no? Primero la definición de confianza y ahora cómo se manifiesta en el docente y en el estudiante, tenemos una primera conclusión, por así decirlo, ¿no? Aprender con confianza implica que se reconozca el valor del esfuerzo por parte del docente, que el estudiante crea en sí mismo y además de esto, lo más importante, que se cuente con un entorno educativo seguro que acompañe, que motive, que celebre el progreso del estudiante y no solo se concentre en el resultado final. Eso es fundamental y es importante que podamos mirar el Currículo Nacional de la Educación Básica porque es lo que guía no solamente los aprendizajes que se esperan de los estudiantes, sino también lo que guía las evaluaciones. Las evaluaciones nacionales se basan en estos estándares que establece el Currículo Nacional de la Educación Básica y por eso hacemos este preámbulo para que puedan también saber qué cosa es lo que se precisa ahí. En la evaluación nacional de logros de aprendizaje se analizan diferentes aspectos, factores, además de los aprendizajes. ¿Qué hallazgos hay relacionados a la confianza en el proceso de aprendizaje? Claro, vamos a comentar un poquito acerca de esto. Como bien lo has dicho, en la ENLA de cada año se evalúa tanto las áreas, luego vamos a hablar del área de matemática, pero también los factores asociados y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Vamos a hablar en particular en este momento de la ENLA 2023, en la que se recogió información acerca de la habilidad socioemocional de resolución de problemas en los estudiantes de segundo grado de secundaria. ¿Qué es esta habilidad? Según el marco de UMC, se define como la capacidad para enfrentar problemas, lo que le permite al estudiante asumir una actitud y un comportamiento consistente hacia esa búsqueda de soluciones del problema al que se enfrenta. Vemos en pantalla tres dimensiones, que son tres aspectos que desde la definición que les acabo de mencionar componen y permitirían medir o saber, mejor dicho, cuán desarrollada está esta habilidad de resolución de problemas en un estudiante. Una de estas dimensiones precisamente es la confianza. Entonces, por eso estamos partiendo también de aquí. Esta confianza, junto con el afrontamiento y junto con el control personal, nos van a permitir entender o conocer cómo el estudiante puede desarrollar o enfrentarse a los problemas, resolver problemas. Los hallazgos de la ENLA nos muestran lo que vemos también en pantalla, ¿no? A partir de los cuestionarios de habilidades socioemocionales, se encontró que un 53,1%, entonces estamos hablando de poco más de la mitad de estudiantes de segundo de secundaria, manifestó afrontar los problemas que se le presentaban, ¿no? ¿A qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con afrontamiento? Que el estudiante cuenta con un abanico de posibilidades, de estrategias para resolver ese problema. Ese es afrontamiento. Entonces, si estamos viendo que es un poquito más de la mitad, tengamos por complemento que un poco menos de la mitad, un 40 y algo por ciento, no demuestra o reporta no tener este abanico de posibilidades. Vamos a lo que es el centro del tema del día de hoy, la confianza. Ya no es un poco más de la mitad, sino ahora es un poco menos de la mitad. Estamos hablando de 46,5% de estudiantes de segundo de secundaria que reportan sentir confianza en abordar diversos problemas de forma efectiva. Cuando hablamos de confianza, estamos refiriéndonos a qué tan seguro se siente de intentar y enfrentarse y tratar de desarrollar un problema. Entonces bajó de 53 a 46 aproximadamente.
Y cuando hablamos del control personal, baja muchísimo más este porcentaje. Lo vemos en pantalla y ahora es de un 12,4%, es decir, es bastante bajo, ¿no? Y se refiere a aquellos estudiantes de segundo de secundaria que manifestaron que logran controlar sus emociones cuando se enfrentan a un problema. Entonces, vamos a verlo un poco más sencillo, ¿no? Avanzamos un poquito en la diapositiva y nos vamos a imaginar que estamos en un aula y que en nuestra aula tenemos 10 estudiantes. Entonces, de los 10 estudiantes, ¿no?, que los vemos representados en cada una de las filas de nuestra presentación de la diapositiva que ven en este momento, aproximadamente 5 y un cachito más, no llegan a 6, reportaron o cuentan con estrategias para afrontar un problema. Estamos hablando de la mitad, ¿no? Ahí viene lo que les decía. Ya no son 5 y un poco más, sino ahora 4 y un poco más los que sienten confianza. Y cuando hablamos del control personal, ahora ya es 1 y un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos estudiantes que en nuestra diapositiva estarían representados con este color medio gris, medio rojo, perdón, ¿no? Son aquellos estudiantes en los que tenemos que enfocarnos y priorizar. Ahora, este hallazgo nos revela la importancia de las habilidades socioemocionales para el desarrollo integral del estudiante y también para sus logros de aprendizaje. En la evaluación, además, bueno, de analizar las habilidades socioemocionales, como decíamos, se analizan también factores que son importantes y que pueden de alguna manera influir en que los estudiantes aprendan o no con confianza. Uno de ellos, uno de estos aspectos es el clima social escolar. Cuéntanos un poco sobre cómo se relacionan estos hallazgos de la habilidad de resolución de problemas que nos has mostrado en la pregunta anterior y cómo se relacionan con el aspecto del clima social escolar. Claro, cerrando un poquito la idea de esta pregunta, ¿no? Para que más o menos ustedes vean la relación o recuerden la relación de la información que proporciona ENLA. Cuando se evalúa esta habilidad, ¿no?, de resolución de problemas en este caso, o cualquier otra habilidad que se incluya en nuestros cuestionarios, en paralelo también se evalúa a los estudiantes en cuanto a las áreas. Y luego se hacen asociaciones para saber qué tanto influye un aspecto en el otro. En este caso, todos estos factores del entorno en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es por esto que los estudiantes, y se ha encontrado una relación positiva entre los estudiantes que reportan resolver o de tener más desarrollada la habilidad de resolución de problemas con los estudiantes que obtuvieron un mejor rendimiento, en este caso particular en matemática o en las otras áreas evaluadas, que fueron lectura y ciencias sociales, ¿no? Eso es para ir cerrando un poco lo anterior. Entonces, sí es importante, ¿no?, como decíamos, tanto para el desarrollo integral como para poder potenciar esos aprendizajes. Ahora, lo que nos decía Helen acerca de estos factores que influyen, favorecen o limitan, mejor dicho, ¿no?, este desarrollo de la resolución de problemas. Uno de ellos, como se ve en pantalla, es el clima social escolar. Seguimos mostrando resultados de la ENLA 2023 de los estudiantes de segundo de secundaria, ¿no? Y lo que vemos ahora en pantalla es acerca de lo que ellos respondieron acerca de cómo perciben el clima escolar en sus escuelas, ¿no? Entonces vemos aquí que ante la afirmación, en este colegio los profesores nos motivan a ser creativos en todo lo que hacemos, cerca de 8 de cada 10 estudiantes, sigamos en el imaginario de que tenemos un aula con 10 estudiantes, cerca de 8 manifestaron que tienen docentes que los motivan a ser creativos en las diferentes actividades que ellos realizan, ¿ya? Entonces, es un porcentaje importante que nos alegra, pero también hay que ver aquellos que están del otro colorcito, ¿no? De rojo en este caso. Continuamos, le damos un clic más a la presentación y tenemos otro hallazgo también, ahora frente a los estudiantes que reportan que sus profesores les enseñan con ganas y con entusiasmo. Vemos en pantalla que son 3 o casi 3 de cada 4 estudiantes. Cuando digo casi 3 es porque los porcentajes no son exactamente un número entero, sino que estamos aproximando, ¿no? Entonces, estos estudiantes o cómo se relaciona
estos resultados en cuanto al cómo los han motivado o cómo ellos han sentido las ganas y el entusiasmo de sus docentes, cómo favorece o cómo influye a aquellos estudiantes que reportaron una mejor percepción del clima social, también obtuvieron mejores resultados y puntajes en la habilidad de resolución de problemas. Esto significa que cuando los estudiantes perciben que sus docentes los motivan, los escuchan y los animan a ser creativos, desarrollan una mayor seguridad para participar, para expresar sus ideas y para resolver problemas. Además de este factor del clima social escolar, ¿hay algún otro que puede influir en el aprendizaje con confianza? Claro, sí, Helen, vamos a comentar, pasamos a la siguiente diapositiva, ahí ya está la conclusión y ahí aparece el siguiente, ¿no? El siguiente factor que influye en este desarrollo de habilidades socioemocionales es el estrés académico, ¿no? En este caso, seguimos viendo evidencia de los estudiantes de segundo grado de secundaria en ese año y a ellos se les planteó la afirmación, para que ellos indiquen qué tan de acuerdo están, ¿no? Si se desaniman cuando ven las notas escolares que obtienen, ¿no? Y vemos que alrededor de 5 de cada 10 estudiantes, estamos hablando de la mitad casi de los estudiantes, manifestó que se desaniman, ¿no? Frente a una nota, ¿ya? Pasamos a hacemos un clic más. Y ahora, esto es lo que siente el propio estudiante al ver sus notas. Pero además, tenemos que poco más de 2 de cada 5 estudiantes perciben que sus padres se preocupan demasiado por sus notas y esto a ellos como estudiantes les genera estrés. De estos gráficos podemos concluir que un buen grupo de estudiantes, miren, 5 de cada 10, 2 y un poco más de cada 5, ¿no? Estamos hablando de casi la mitad, es un buen porcentaje, manifiestan o reconocen que una fuente de estrés en ellos está ligada con las notas escolares. ¿Cómo influye esto en el aprendizaje? Los estudiantes que reportaron una mayor percepción de estrés obtuvieron menores resultados en la habilidad de resolución de problemas. Entonces, esto pone en evidencia nuevamente que la sobrecarga emocional puede afectar esa disposición para aprender. Y aquí cabría preguntarse, ¿no? En un proceso de aprendizaje, pregunta y de autorreflexión para todos los que somos docentes y estamos presentes en esta sesión, ¿no? ¿Cómo estamos manejando el tema de las notas? Incluso cómo estamos conversando, dialogando con las familias acerca de la percepción que se debe tener acerca de las notas escolares. ¿Son realmente lo más importante? ¿No? Más allá del proceso, son iguales de importantes que el proceso, ¿no? ¿A qué es lo que verdaderamente debemos enfocar nuestra mirada, ¿no? Y cambiar un poco esto alrededor de todos los actores educativos. Recordemos que las evaluaciones en realidad deberían ser vistas como un mecanismo para recoger información y que nos permita a los docentes saber cómo van nuestros estudiantes para seguir afianzando o para replantear estrategias, ¿no? Para poner énfasis en las dificultades y ayudarlos a seguir progresando. No como tal una nota escolar en específico, ¿no? Entonces esto no hay que perderlo de vista. Así es, hemos visto entonces algunos factores relacionados al aprendizaje con confianza. Una vez más, recordarle a la audiencia que está con nosotros en el webinar que puede dejarnos comentarios sobre el tema de hoy. Estamos viendo algunas orientaciones para aprender matemática con confianza. Esto a partir de evidencias y hallazgos de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Específicamente en el caso del aprendizaje de matemática, Emilia, ¿qué nos revela la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje para poder aprender con confianza? Claro, ya vamos entrando poquito a poquito al área, ¿no? Y al tema en sí de nuestro webinar del día de hoy, ¿no? Hemos visto cómo la resolución de problemas, ¿no?, afecta o influye en el aprendizaje en general. Y hemos mostrado evidencia en general, porque el estrés se puede dar ante cualquier área curricular, ¿no? Ante las notas de cualquier área, es lo que mencionábamos. Pero también tenemos nosotros hallazgos específicos del área de matemática, como lo vemos en pantalla.
Nuevamente, estamos mostrando evidencia de los resultados de ENLA 2023, también de estudiantes de segundo de secundaria, pero esta vez mostramos un factor asociado al aprendizaje de la matemática, que es el clima del error en las clases de matemáticas, ¿no? Se les preguntó a los estudiantes de segundo de secundaria qué tan pacientes son sus docentes con ellos, ¿no? Cuando no entienden algo en la clase de matemática, y los resultados los vemos en pantalla, ¿no? Vemos un porcentaje, ¿no? O vemos una representación donde menos de 9 de cada 10 estudiantes tienen maestros que son pacientes. Podrían decirme ustedes, ¿no? Es bueno esto que sean la mayoría, pero sabemos que hay uno y un poquito más que no siente que su maestro sea paciente. Hacemos un clic más, por favor. Ahora, se les consultó también a ellos acerca de si en las clases de matemática se permite cometer errores. Aquí la proporción de respuesta fue como la vemos también. Cada 4 de 5 estudiantes indicaron que sí. Y hay uno de ellos que indica que no es posible, no es admisible el error en las clases. Entonces, vamos a lo positivo, ¿no? Estos 9 antes de pasar a la siguiente, ¿no? Estos 9 de 10 o casi 9 de 10 y estos 4, ¿no? De la parte inferior, seguramente, y eso es bueno, tienen docentes que son pacientes ante los errores, que generan espacios para que ellos expresen con confianza sus procesos, sus respuestas, sus inquietudes, para que se arriesguen y acepten el error como parte de su proceso. Pero ¿qué ocurre con los que están en rojito? ¿No? Que reportaron que no contemplan la posibilidad del error, ¿no? Entonces, ellos estarán desarrollando su confianza, ¿no? Entonces, no deberíamos tener, como ya hemos dicho, ningún estudiante representado con este color. Ahora sí, continuamos observando, pasamos a la siguiente. Ajá, excelente, ahí, ¿no? Y se les preguntó también a ellos acerca de cómo es su participación, específicamente lo que vemos en la diapositiva, ¿no? En la clase, los estudiantes no participan porque tienen miedo a equivocarse. Y tenemos ahí sí un porcentaje alto de los estudiantes que no participan porque tienen esta vergüenza, este temor a equivocarse. Y aquí entra un poco de lo que decíamos al inicio. El docente que promueve la confianza se preocupa por hacerlo él, por tener esa actitud y esa seguridad que su estudiante va a aprender, y de alentarlo y también promoverlo en el entorno, es decir, entre los compañeros. Porque puede ser que aquí el estudiante no participe porque teme equivocarse por la respuesta o por la reacción del docente, pero también por la reacción de los compañeros, ¿ya? Si hablamos específicamente en el caso del docente, entonces tendríamos que reflexionar y ponernos a pensar. ¿Estará fomentando la confianza en el aprendizaje de la matemática en estos estudiantes? ¿No? Es lo que cada uno de los que nos escucha podría ir pensando, ¿no? ¿Y cómo influye esto? Lo vemos ahí en el recuadrito de la parte inferior. Los estudiantes que reportaron un mejor clima del error, un mejor manejo del error por parte de sus docentes de matemática, al momento de desarrollar la prueba del área de matemática como tal, mostraron un mejor rendimiento. Es decir, se ubicaron o tuvieron mejores resultados. He aquí la importancia, entonces, de entender el error como una oportunidad de aprendizaje y de mejorar. Ahora vamos a hablar de otro factor. Hasta ahorita hemos hablado de uno, que es el clima del error, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, ¿no? Y esta vez nos refiere acerca de la ansiedad que se siente hacia la matemática. Vemos en pantalla que poco más de la mitad de estudiantes nuevamente se pone nervioso en un examen de matemática. Le genera alta tensión, alta preocupación, ¿no? Y también vemos que uno de cada 4 estudiantes aproximadamente dijo que le tiene miedo a la matemática. Probablemente nosotros, cuando hemos sido estudiantes, hemos sentido también lo mismo, porque este es un problema que se ha vivido también en otras generaciones, ¿no? Entonces creo que comprendemos
cómo pueden sentirse estos estudiantes y recordar un poco cómo nosotros también lo vivenciamos. Avanzamos una más, por favor. Vean que se mantiene ese porcentaje en 1 de cada 4 y ya no solo le tiene miedo a la matemática, sino que se siente mal cuando piensa en resolver un problema de matemática. Entonces ya sentirse mal implica, ¿no? Que nosotros nos preocupemos un poco más, porque ya se puede incluso llegar hasta somatizar, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a ver de repente sudoración de manos u otras manifestaciones, ¿no? Entonces, los estudiantes que reportaron sentirse más nerviosos frente a situaciones vinculadas con la matemática mostraron un rendimiento más bajo en el área, ¿no? Entonces, aquí viene la conclusión general para estos dos factores que les acabo de mostrar, ¿no? En conjunto, los hallazgos tanto del clima del error como de la ansiedad muestran cómo la confianza en el aprendizaje se debe construir en ambientes donde se acompaña el error, donde se gestionan las emociones. Y aquí viene la clave, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no? Y cómo podemos tener esta alerta de si mi estudiante está desarrollando su confianza y cuándo no? Por ejemplo, un estudiante que se atreve a participar, ¿no? Que se atreve a persistir a diversos desafíos y aprender que nos muestre esta autonomía, está desarrollando su confianza. Frases muy comunes en este tipo de estudiantes son aquellos en las que cuando presentamos situaciones retadoras, lejos de amilanarse o de esperar que nosotros le demos la solución, ellos dicen, bueno, no lo he visto, pero lo voy a intentar, ¿no? Si me dan este problema es porque puedo hacerlo. Y tratan, intentan, ¿no? Por el contrario, cuando predomina el temor y la ansiedad hacia la matemática, los estudiantes van a esperar que seamos nosotros los que resolvamos el problema, o también podrían expresar frases como, ¿cómo me va a pedir que haga esta tarea, ¿no? O este ejercicio o este problema si no me lo han enseñado? No, me lo tiene que enseñar y yo recién lo puedo hacer, ¿no? Es decir, quiere replicar nada más. Incluso también están en este grupo aquellos que sí lo intentan, pero que por cada paso o ejercicio o tarea que van realizando, van preguntando, ¿está bien? Y avanzan un poquito más, ¿está bien? Y vuelven a preguntar, ¿está bien? ¿No? Entonces, esto significa que ellos necesitan de una validación externa para sentir que van aprendiendo. Así es. Y Emilia, para ir cerrando este bloque, eh, hay hallazgos, digamos, estos hallazgos se presentan principalmente en secundaria, lo que nos has mostrado ahora, pero ¿qué similitudes o diferencias se observan en los estudiantes de primaria? En primaria se refuerza la misma idea, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ya tenemos ahí sexto grado y cuarto grado de primaria en pantalla, y esta vez hacemos referencia a los resultados de ELA 2024, ¿no? En la que se evaluó estos dos grados. Vemos que en sexto grado íbamos bajando, hemos visto segundo de secundaria, ¿no? Adolescentes, ahora vemos sexto grado de primaria, y en este grado notamos que 6 de cada 10 estudiantes tienen miedo a aprobar todos los cursos de la secundaria, ¿no? Pensemos en que estos estudiantes están finalizando un nivel y ahora van a pasar al siguiente, que es la secundaria, y ellos muestran este temor, creen que no van a lograrlo y que van a desaprobar alguno de estos, ¿no? Y en el caso de los estudiantes también de sexto grado, esto preocupa un poquito. Hay un ruido que me está desconcentrando un poco. Ajá, muchas gracias. Ya, listo, se estaba escuchando un eco. Les decía entonces que 6 de cada 10 tienen temor a que van a aprobar los cursos, las asignaturas, las áreas curriculares, mejor dicho, cuando ellos pasen, ¿no?, al nivel secundario. Entonces, es un porcentaje importante, estamos hablando de más de la mitad, ¿no? Pero a la vez tenemos un resultado que sí nos alienta. Y este resultado que nos alienta es que hay un 76% de estudiantes que señala que sí les gusta la matemática. Entonces hay una buena actitud intrínseca en estos estudiantes a aprender esta área. Entonces tenemos que ayudarlos y darles el soporte, nosotros como actores educativos diversos,
para que ese gusto, ese disfrute por la matemática no se vea opacado por ese estrés académico, por esa ansiedad por la matemática que ya hemos hablado, ¿no? Y que aparezca este temor o esta idea, esta preocupación de desaprobar los cursos en el nivel secundario. Incluso, no lo mostramos en pantalla, pero hay estudiantes que indican que preferirían que el colegio se termine al culminar la primaria y ya no llevar la secundaria. Así de estresados a veces están nuestros estudiantes. Vamos a hablar ahora de cuarto grado de primaria, ¿no? Vemos en pantalla que hay un 37% de estudiantes que manifiesta sentir siempre la confianza de que van a obtener buenos resultados en matemáticas. Entonces vemos también que es menos de la mitad. No llegan a 4 de cada 10, si queremos retomar nuestro ejemplo de un aula con 10 estudiantes. Entonces, solamente 3 y un poquito más se sienten seguros de tener buenos resultados. Y los otros 7, aquí la importancia de que nosotros como docentes podamos propiciar esos espacios seguros para que ellos se atrevan a intentar y sean resilientes frente al error. Muchas gracias, Emilia, por compartir con nosotros estos hallazgos. Como ven, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje obtiene estas evidencias a partir de las pruebas que se aplican a los estudiantes, pero además se incorporan también cuestionarios en factores asociados y habilidades socioemocionales, y nuestra especialista invitada hoy nos ha podido compartir no solamente un poco de los logros de aprendizaje, sino también de estos factores asociados que es fundamental prestarle atención, porque eso puede influir en cómo desarrollan los aprendizajes los estudiantes, en que de repente no desarrollen aprendizajes en algunas áreas, o que pueda no estarse dando un espacio de confianza para que puedan aprender, que es justamente el tema de hoy que estamos viendo, el aprender con confianza en matemática. Vamos a ir a ver un video y una vez más recordarles que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y también contarnos desde dónde están sintonizando el webinar de hoy para poder saludarlos y responder sus dudas en el bloque 3. Vamos a ver un video y regresamos con nuestra especialista. ¿Quieres saber qué aprendizajes alcanzan los estudiantes del Perú? Este año, el Ministerio de Educación aplicará la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes en la 2025, para conocer la situación de los aprendizajes en todo el país.
En noviembre, miles de estudiantes serán parte de esta evaluación. Y aquí te contamos qué grados fueron seleccionados y en qué áreas participarán. En cuarto grado de primaria, la ENLA 2025 evaluará lectura y matemática. En segundo grado de secundaria, lectura, matemática y ciencia y tecnología. Y en quinto grado de secundaria, lectura, matemática, ciencia y tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Pero eso no es todo. La ENLA 2025 también recogerá información sobre los factores que influyen en el aprendizaje y aplicará cuestionarios sobre habilidades socioemocionales a estudiantes de secundaria. Conoce más sobre esta evaluación en umc.minedu.gov.pe/ENLA 2025. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del webinar de hoy, Aprender Matemática con Confianza. Y nuestra especialista invitada hoy, Emilia del Busto, nos está compartiendo las evidencias, bueno, nos ha compartido en el primer bloque las evidencias que se obtuvieron en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje, tanto la del 2024 como la del 2023, porque estos hallazgos además es importante contrastarlo en el tiempo. Entonces ella nos ha compartido un poco sobre estas evidencias y en este bloque vamos a brindarles algunas orientaciones a los docentes que nos están escuchando y que están conectados con nosotros para que puedan fortalecer el aprendizaje de la competencia matemática, sobre todo fortalecerla con confianza. Emilia, ¿qué recomendaciones puedes compartirnos para que el docente pueda fortalecer la confianza de sus estudiantes cuando aprende matemáticas? Claro que sí, Helen, ¿no? Como ya hemos ido mencionando, fortalecer la confianza no es un aspecto complementario, ¿no? Y lo vemos desde el currículo nacional cuando se aborda de manera transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Es que esté presente, ¿no? En todas las demás, en todas las áreas curriculares, ¿no? Entonces, hablamos de que la confianza es una condición esencial para desarrollar el pensamiento matemático. Y en ese sentido, y ya lo veíamos en los comentarios que nos han ido haciendo llegar a través de esta transmisión, e incluso desde que anunciamos este webinar, ya se decía, el docente tiene un rol clave en desarrollar la confianza y creo que lo hemos mencionado varias veces a lo largo de esta presentación. Así que vamos a reiterar algunos aspectos que seguramente ustedes ya conocen y que no deben perder de vista, ¿no? Es como un recordatorio y asegúrate de que estés haciendo esto en el día a día, ¿no? Tenemos ahí una en pantalla que nos dice diseñar actividades donde los estudiantes hagan la mayor parte del trabajo. Eso puede sonar eh, sencillo en el sentido de que estamos en un enfoque en el que el estudiante construye su aprendizaje, pero muchas veces nos gana el hecho de que nosotros queremos decirle al estudiante cómo se hace, cuando en realidad deberíamos permitir que ellos descubran por sí mismos que pueden hacerlo, qué camino escoger, ¿no? Y que pueden llegar a resolverlo por sí mismos de diferentes maneras y procedimientos, ¿no? Entonces, hay que, antes de decirles, es de esta manera, permitirles que ellos puedan llegar por sí mismos. Una segunda recomendación es ofrecerles situaciones donde ellos tengan la oportunidad de tomar decisiones significativas. Es decir, cuando a mí me dan la oportunidad de elegir, me siento más implicado en el proceso. Es diferente a que yo les diga, vas a trabajar de esta manera, con este material y con esta actividad, a que nosotros le podamos a ellos decir, miren, tenemos tal situación, y para esto planteamos situaciones que sean de interés, como también sabemos que es parte de lo que debemos ir haciendo en el día a día, ¿no? Y permitirles a ellos que puedan escoger con qué materiales trabajar, qué estrategia van a emplear, cómo la van a representar. No necesariamente todos lo van a hacer de manera simbólica. Claro, sabemos que hay una escalera y que la última etapa es esa, pero no debemos penalizar, ¿no? O dejar de mirar y reconocer a aquellos estudiantes que tienen o que optan por otras formas de representación, ¿no? De esta manera, a los que representaron gráficamente, con material concreto, no estructurado, van a sentir autoconfianza, ¿no? Van a desarrollar esa autoconfianza de la que hemos hablado, ¿no? Para ir desarrollando los problemas o resolviendo
los problemas. Esto también aplica, por ejemplo, cuando planteamos problemas abiertos, donde los estudiantes, según las condiciones particulares de cada uno, pueden llegar a una distinta solución que fundamentada correctamente sea validada por el docente, ¿no? Entonces, allí los estudiantes también se van a dar cuenta que no hay una única respuesta, sino que ellos van a llegar según los, digamos, ¿no? Los datos que hayan insertado, porque son propios, ¿no? En tomar una decisión según el reto que les hayamos planteado. Otra recomendación es propiciar espacios para compartir acerca del pensamiento matemático, y esto se logra con actividades en parejas, grupales, donde los estudiantes comenten acerca de sus procedimientos, de sus razonamientos y revisen el del compañero también. Un clima de conversación abierta y orientada contribuye a que el error no sea oculto, sino más bien se utilice en favor del aprendizaje. Otra recomendación es, le damos un cliccito más, por favor, ahí nos quedamos, ¿no? Avanzamos con la presentación, ¿no? Es asumir distintos roles en el aula. Nosotros como docentes tenemos varios roles. Uno de ellos es la mediación o la facilitación. Otro de ellos es el acompañamiento que hacemos o el monitoreo que vamos haciendo, y otro es la recopilación de información. Entonces, cuando les planteamos actividades a los estudiantes, no descuidar esa mediación con preguntas, repreguntas, esta recopilación de información para retroalimentar adecuadamente, ¿no? Continuamos con las dos últimas, me parece que son no olvidar, en función de lo que hemos hablado, atender las emociones, ¿no? Crear rutinas, prestar atención mucho a la ansiedad que se puede estar generando, ¿no? Reflexionando acerca de cómo se van sintiendo, de qué es lo que les es más difícil, ¿no? Y cómo pueden afrontar esas emociones negativas. Y terminamos con una de la que hemos hablado bastante el día de hoy, que es crear un clima del error que sea positivo, ¿no? Entonces, no entro más al detalle porque ya lo hemos mencionado varias veces. Muchas gracias, Emilia. Otro aspecto fundamental es la retroalimentación. Para que los estudiantes reconozcan sus avances y mantengan la motivación, es necesario retroalimentar. Pero ¿cómo se puede usar esta retroalimentación? Claro, continuamos en la misma línea de lo anterior, ¿no? En este caso nosotros trabajamos o tenemos el enfoque de evaluación formativa. El corazón de esa evaluación formativa es precisamente la retroalimentación, es una herramienta poderosísima, ¿no? Y en este caso hablamos, ¿no? Para terminar con la idea de lo anterior, ¿no? De que ese manejo de ese clima del error no se trata de corregir el error en sí mismo, sino de reconocer también el proceso, el esfuerzo y el progreso del estudiante. Es decir, no centrarse en el error, sino ir más allá de él. Entonces, a partir de ello, podemos dar algunas recomendaciones concretas para que se orienten esa retroalimentación, como recordar la retroalimentación formativa, reflexiva, centrada en lo que el estudiante hizo bien. Acuérdense, docentes, tenemos la escalera de Wilson, por ejemplo. Uno de los primeros peldaños es felicita al estudiante por lo que sí hizo, y a partir de ello sitúalo y con preguntas y repreguntas ayúdalo a descubrir cómo va a llegar a la meta, ¿no? Otro punto sería enfatizar el progreso, ¿no? Y la comparación con su mismo proceso de aprendizaje, no con el compañero, ¿no? Entonces ahí hay que hacerle ver cómo ha logrado progresar en función de lo que él mismo sabía un poco antes, no en comparación con el compañero, ¿no? Incorporar, como ya hemos dicho, espacios para que los estudiantes se autoevalúen y para que se coevalúen en estos espacios de los que hablábamos, en los que iban a compartir con sus compañeritos, ¿no? Tener en cuenta, como lo dice la evaluación formativa, que tanto la evaluación como la retroalimentación no solo se da al final, sino a lo largo de toda nuestra ejecución, ¿no? Esto es importante, porque el estudiante va construyendo en todo momento, no solo al final. Y usar la retroalimentación también para fortalecer la perseverancia, ¿no? Que implica que el estudiante se ha enfrentado a un desafío y no lo logró a la primera, entonces decirle, bueno, tú puedes continuar intentando y te doy la confianza porque sé que lo vas a lograr, y él va a persistir y persistir hasta que lo logre, y también pues esto le permite avanzar, ¿no? Emilia, nos has compartido recomendaciones que pueden aplicar los docentes, pero también tenemos a los directores en un rol fundamental para poder
ayudar y fortalecer la confianza de los estudiantes? ¿Qué pueden hacer ellos? Claro, hace un rato también en el primer bloque, me parece, hablábamos de este espacio seguro, ¿no? Y para desarrollar las habilidades socioemocionales. Entonces decíamos que, si bien es cierto, el maestro cumple un rol importantísimo porque es quien interactúa en el aula, esto trasciende también al aula, ¿no? E implica toda la institución educativa y ahí está el director, ¿no? Y en la casa, ¿no? Cuando ya traspasa, ¿no? esta frontera de la institución educativa, está el entorno familiar. Entonces aquí vamos a hablar de cómo directivos y cómo padres de familia o familiares podrían favorecer también a desarrollar esta confianza. En el caso del director, promover una cultura institucional, como lo vemos en pantalla, que donde sea parte de esa cultura institucional, no penalizar el error, sino por el contrario, aprovecharlo y generar espacios para que los docentes puedan tener formación continua acerca de espacios donde más se reflexione sobre el proceso que en lugar de centrarse únicamente en la nota escolar, por ejemplo, o en el error, ¿no? Y también espacios en los que sus docentes puedan analizar los datos que ofrece UMC, por ejemplo, los de las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, crear ese espacio y de hecho que si ya lo tienen, incidir en que se analice. Nosotros tratamos mucho de que se difunda esta información para que ustedes la contextualicen y la usen favorablemente para sus estudiantes. Otro aspecto alineado con esto anterior es que ellos puedan garantizar recursos, el tiempo y la organización para que sus docentes realicen precisamente todo lo que en formación continua que decíamos en el pasito anterior o en la recomendación anterior pueda realizarse, para que tengan espacios de taller matemático, espacios de actividades divertidas que involucren la matemática y no sean las actividades rutinarias, por ejemplo. También desde dirección se podría monitorear indicadores referidos al clima escolar y nuevamente aquí hablamos de cruzar información con los resultados nacionales que nosotros ofrecemos, ¿no? Nosotros damos la foto de lo que pasa a nivel nacional, regional, por UGEL, dependiendo del alcance que tengan nuestras evaluaciones. Pero ustedes podrían tener sus propios indicadores de lo que pasa en la institución educativa y de lo que pasa en el aula acerca de la ansiedad, de la disposición a la matemática, del manejo del error y de otros aspectos, y utilizarlos para que sus estudiantes puedan ir mejorando. Finalmente, involucrar a las familias, explicarle cuáles son las políticas que implementa la institución educativa en cuanto al manejo del error, en cuanto a la importancia de la nota o si el proceso tiene mayor importancia que la nota, para que ellos también en casa refuercen este mensaje y haya coherencia. Finalmente, Emilia, tenemos otro actor clave, la familia. ¿Qué puede hacer la familia para ayudar a que sus hijos confíen más en sus capacidades para aprender matemáticas? Ya con esto como que cerramos, ¿no? Un poquito el círculo, ¿no? Porque ya hemos hablado de director, docente, el estudiante en sí mismo y ahora pues la familia, que ya lo veníamos mencionando, ¿no? Entonces uno de ellos es que se fomente en el hogar una actitud de apoyo hacia la matemática. También si ustedes revisan nuestros resultados de UMC, solo el hecho de que estén informados sobre la situación de aprendizaje, ¿no?, de sus hijos favorece y tenemos la evidencia de que los estudiantes que manifestaron que sus familias los apoyaban más o se involucraban un poco más tenían mejores resultados. Entonces, desde allí este apoyo es fundamental. Y aquí un detallito, ¿no? Un detallito. A veces los padres o los familiares tenemos frases que desde nuestro punto de vista son inofensivas, como por ejemplo, yo también fui malo en matemática, no te preocupes. Esto, lejos de ayudar y motivar, más bien va a generar desmotivación y hasta cierto conformismo, resignación, y ya no va a haber interés por aprender, ¿no? Otro aspecto es que esta implicación, ¿no?, sea en la medida justa, ¿no? Acompañar es diferente de controlar. Entonces hay que propiciar la autonomía, involucrarnos, pero dando también este espacio para que ellos desarrollen esa autonomía y esa autoconfianza. Ya hemos dicho que en el aula, para pasar a una tercera recomendación, que ya se puede ir mostrando, ¿no? En el aula tienen que haber rutinas, ¿no?, en la metacognición o a lo largo de, donde se pregunte a los estudiantes y se reflexione de cómo se sintieron. En la casa también. Ya que hemos visto que a los estudiantes un gran porcentaje tiene preocupación por sus notas y esto les genera estrés, entonces en la casa también, ¿no? Preguntarles qué les fue más difícil después de un examen, de una evaluación, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
qué te costó más, de qué manera te puedo ayudar para revertir esa ansiedad o ese temor que ellos puedan sentir. Finalmente, en respuesta a lo que ya hemos dicho del director y del docente, si desde el colegio se van a crear actividades o espacios para que la familia comprenda este manejo del error y de estos factores asociados al aprendizaje relacionados con la confianza, es tarea de la familia asistir a esos espacios, participar, conversar mucho en el colegio con el director y con los profesores acerca de cómo trabajan el error con su hijo, cómo lo valoran, cómo desarrollan la autonomía y preguntar las sugerencias del mismo docente que contextualiza, que conoce la situación del estudiante en sí y que le diga de qué manera puede continuar ayudando a su hijo, ¿no? Estas acciones integradas, docente, director, familia, estudiante, construyen un ecosistema, ¿no? Donde la confianza en el aprendizaje de la matemática se convierte en una realidad que todos quisiéramos tener. Muchas gracias, Emilia, por compartir con nosotros estas orientaciones. Recordar a la comunidad educativa que lo que ha presentado Emilia hoy lo van a poder descargar al concluir el webinar y que además, si no pudieron ver el webinar desde el principio, se va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver. Lo van a encontrar también en la plataforma de YouTube y en la página web de la UMC. Vamos a ver nuestro dato UMC de la semana y volvemos con las preguntas del público. ¿Sabías que al menos el 50% de estudiantes de sexto grado de primaria que participaron en la ENLA 2024 afirmaron que sus docentes los motivan a expresar sus ideas y opiniones en el aula? ¿Cómo influye esto en los aprendizajes? Te lo contamos en el dato UMC. De acuerdo a la evidencia, los estudiantes que participan en clase y perciben un ambiente receptivo por parte de sus docentes, obtienen mejores resultados en lectura y matemática. Por ello, es importante promover el diálogo y la participación en el aula, ya que fortalecen el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Para conocer más evidencias de la ENLA, ingresa a umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos en nuestro tercer y último bloque de nuestro webinar de hoy, Aprender Matemática con Confianza. Esto a partir de las evidencias de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje que se aplica cada año y en la que participan los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, dependiendo de los grados que se han focalizado. Hoy nuestra especialista invitada, Emilia del Busto, nos ha compartido las evidencias que se obtuvieron en estas evaluaciones, pero además nos ha compartido orientaciones muy valiosas que ustedes van a poder encontrar en nuestro webinar de hoy. Una vez más, si no pudieron verlo desde el principio, lo van a encontrar en la plataforma de Facebook para poder revisar estas orientaciones. Hay orientaciones para el docente, para el director y para la familia, 3 actores claves para desarrollar los aprendizajes del estudiante. Vamos a responder una pregunta del público por tiempo, pero no se preocupen que las demás preguntas las vamos a responder en los comentarios de la transmisión. Y Emilia, cuéntanos un poco, nos preguntan aquí qué tipo de actividades pueden ayudar a que los estudiantes descubran la utilidad de la matemática en su vida cotidiana. Es una pregunta muy bonita porque efectivamente va en relación con lo que ya hemos ido comentando, ¿no? Nuevamente, recordarles que debemos partir de situaciones cercanas, reales, funcionales, ¿no? Y que a la vez sean significativas y del interés de los estudiantes, ¿no?
Acordémonos que para desarrollar la competencia matemática hay que movilizar sus capacidades. Entonces, estas situaciones, y esto es importante porque a veces lo perdemos de vista, en nuestra planificación priorizamos una de las capacidades, que está bien, pero no debemos descuidar las otras. Entonces debemos tratar que en diferentes momentos sí se enfatice en algún momento, digamos, un traduce o un modela, pero que constantemente hayan espacios para la comunicación, para la argumentación y que se generen espacios diversos para el uso de estrategias y procedimientos que los estudiantes escojan, decidan, ¿no? Entonces, en este marco es importante también recordar que hay algunas metodologías, ¿no? Y que hay algunas pautas, ¿no? O actividades que nos permiten o que van en línea con lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas también, partir de retos contextualizados, ¿no? Actividades que puedan trabajar todos en el aula y tomar una decisión, y ahí, por ejemplo, utilizar la gestión de datos, ¿no? Y que a partir del procesamiento de información se llegue a conclusiones que ellos mismos han encontrado, que ellos mismos analicen y que les permitan tomar una postura. No una postura que me guste, sino una postura a la que han llegado precisamente usando procesos matemáticos, ¿no? Por ejemplo. Y esto tomaría un mayor sentido para ellos. Otro aspecto importante es que a veces planteamos problemas no tan cercanos o solo de contexto intramatemático. Y cuando hablamos de contexto intramatemático nos referimos, por ejemplo, a un ejercicio operativo o un algoritmo, ¿no? El uso de un algoritmo, lo cual no está mal. No está mal en el sentido de que fomenta o favorece una de las capacidades, que es usa estrategias y procedimientos. Lo malo es que nos quedemos solamente con eso. ¿Ya? Entonces aquí es importante que como docentes investiguemos mucho acerca de todas las situaciones que podrían en la vida real estar vinculadas con una noción matemática y plantear problemas de esos contextos. Tenemos datos reales que podemos nosotros como docentes adaptar al rango numérico, al conjunto numérico y plantear situaciones vinculadas con estos datos reales. Por ejemplo, de estadísticas, de censos nacionales, etcétera, etcétera. Y podemos hacer también conexiones interdisciplinarias, ¿no? Plantear situaciones en las que el deporte que tanto le gusta a los estudiantes sirva como pretexto para calcular o analizar fórmulas o tomar decisiones, ¿no? Acerca de lo que preferirían también basado en procesos matemáticos, ¿no? Y no olvidar, ¿no? Las oportunidades para los espacios colaborativos que también hemos dicho ya varias veces que es importantísimo para que los estudiantes continúen aprendiendo con confianza. Gracias, Emilia, y gracias a todos por estar conectados hoy en nuestra transmisión. Antes de irnos, queremos saludar a todas las regiones que han estado hoy día con nosotros, desde el norte, en Lambayeque, en Libertad, también han estado en la selva, en Ucayali, en Loreto, están también conectados desde Lima Metropolitana, Cajamarca, Arequipa, en Cusco, también desde Ica, en Tacna, Ayacucho, Pasco y también en las provincias de Lima. Gracias por estar conectados con nosotros cada jueves. Recuerden que las preguntas que no pudimos contestar por tiempo en la transmisión las vamos a responder en los comentarios y que la presentación de hoy la van a encontrar en un enlace para descargar. Además, la próxima semana se va a estar llevando a cabo la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes 2025. La ENLA 2025 se llevará a cabo el 11, 12 y 13 en las diferentes regiones del país. Van a participar los estudiantes de cuarto grado de primaria, pero además participan los estudiantes de secundaria en segundo y quinto grado de secundaria en las áreas focalizadas. Ustedes van a poder encontrar más información sobre esta evaluación en umc.minedu.gov.pe/enla 2025. Y ahí van a encontrar diversos materiales, recursos, más información sobre las fechas, para que puedan estar al tanto de esta evaluación que se aplica a nivel nacional y en la que participan instituciones educativas de todas las regiones. Gracias por estar hoy con nosotros en nuestro webinar. Estaremos contándoles más novedades y más orientaciones pedagógicas el próximo jueves a las 4 de la tarde. Nos vemos.